Verdad que tenemos un Dios magnífico, un Dios soberano y hermanos, no sabemos ya ni qué decirle, porque no hay palabras que puedan expresar lo que Él es. Se nos acaban las palabras, se nos acaba, ¿verdad?, el poder hablar, ¿verdad? Y a lo mejor, ¿verdad?, podríamos decir todas las palabras habidas y por haber y no llegaríamos jamás a poder, ¿verdad?, decirle cuán grande es Él. Amén. Y a través del cántico, a través de la alabanza, a través de la música, bueno, es el medio y la forma en la cual usted y yo podemos expresarle el agradecimiento que hay en nuestro corazón. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Nos da mucho gusto poder estar aquí en esta noche. Sean bienvenidos, hermanas, bienvenidas. Nos da mucho gusto tenerle con nosotros. Sean bienvenidas en esta noche. ¿Alguien más que nos acompañe en esta noche por primera ocasión? ¿No? Si fuera tan amable de levantar su mano. Sí. Joven, Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí. Bienvenido, Dios te bendiga. Hace 8 días mis hermanas estuvieron por aquí. Sean bienvenidas una vez más. Damos gracias a Dios porque tenemos el privilegio de poder conocerles. Y esta es su casa. Amén, esta es su casa. Esperamos se sientan a gusto. ¿Cómo les decimos, hermanos? Bienvenidos, hermanos, Dios les bendiga. Y le voy a invitar, por favor, a que podamos abrir nuestra Biblia en Proverbios capítulo 23, por favor. Proverbios capítulo 23. Y antes de poder decirle qué versículo vamos a leer, el día domingo yo estuve hablando en este lugar de poder someternos a Dios y de resistir al diablo, leímos, ¿verdad? Y el diablo va a huir de nosotros. Y bueno, estuvimos hablando un poquito acerca de Adán y Eva. Ahorita vamos a hablar otra vez de ellos. Estuvimos viendo, ¿verdad?, cómo el enemigo astutamente trabaja. Y recuerdo que al inicio de la plática del día domingo, en la primera reunión, la segunda fue la que se grabó, pero en la primera reunión, ¿verdad?, yo les decía que muchas veces venimos a este lugar con una serie de pensamientos, ¿verdad? Bueno, venimos con muchísimos pensamientos en nuestra cabeza. Y seguramente en esta noche le volvió a pasar a usted. Usted llegó a este lugar y traía una serie de pensamientos por las tareas que realizó en este día, por lo que ha realizado durante toda esta semana. Estamos en jueves, ¿verdad? Ya a punto de culminar una semana más. Pero sin duda alguna, ¿verdad? Hoy que usted dispuso su corazón a poder alabar y glorificar el nombre del Señor, hubo una serie de pensamientos que trajeron una lucha espiritual. ¿Sí es así o no? Todos libramos esa lucha, todos libramos esa batalla. Y de repente, ¿verdad?, estamos adorando a Dios y viene un pensamiento y usted dice, caramba, ¿de dónde salió este pensamiento? Y usted comienza a pelear y dice, no, yo necesito concentrarme en Dios. Y comienza a alabar más fuerte y comienza a bendecir al Señor más fuerte. Y llega otro pensamiento y bueno, estamos en esa lucha constante. Por eso decíamos el día domingo que tenemos que estar sometidos a Dios para que Él pueda pues darnos la victoria. Amén. Pero en esta noche quisiera, no sé si usted lo quiera tomar como continuación de lo que hablamos el día domingo, pero sí yo quiero hablar, ¿verdad?, de cómo guardar nuestros pensamientos, ¿verdad? Que nuestros pensamientos estén guardados, que Dios tome control de nuestros pensamientos. Vuelvo a repetirlo, pues el campo de batalla del enemigo es ahí, en la mente. Y normalmente siempre lanza pensamientos que no son buenos, que no son correctos. Y la pregunta, ¿verdad?, aquí es ¿qué puedo hacer? ¿Sí? Quizá a lo mejor si yo preguntara quién tiene pensamientos no correctos, todos dudaríamos en levantar la mano o no. Pero estoy seguro que todos los que estamos aquí tenemos pensamientos que no son buenos. ¿Sí? La pregunta es ¿qué tengo que hacer? Y mire, el que usted y yo tengamos un pensamiento que no es bueno, eso no es pecado delante de Dios. Todos estamos, ¿verdad?, o corremos el riesgo de tener un pensamiento que no es correcto. Pero cuando usted y yo comenzamos a darle crédito a ese pensamiento, entonces sí se vuelve pecado delante de Dios. Entonces en esta noche, ¿verdad?, queremos con la ayuda de Dios saber qué hacer. ¿Qué hacer cuando viene un pensamiento que no es correcto? ¿Sí? Porque yo creo que hasta el último instante de nuestra vida tendremos una lucha en nuestra mente. Amén. Pero la Biblia dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, pues vaya conmigo a Proverbios capítulo 23, por favor. En el versículo 7, Proverbios 23, 7. Dice así la escritura: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Una vez más, hasta ahí solamente vamos a leer la primera parte del versículo 7. Dice, porque cuál es el... ¿sí está conmigo? Ok, vamos a leerlo juntos. Porque cuál es su pensamiento en su corazón,
tal es Él, ¿sí? Y mire, este proverbio habla precisamente de los pensamientos. Y bueno, lo que nos define a usted y a mí no es lo que hablamos, lo que nos define a usted y a mí es lo que pensamos, ¿sí? Me llamó la atención mucho un comentario que escuché, unas palabras que escuché en relación a estos pensamientos y de lo que realmente somos nosotros. Y verdad, estas palabras que escuché, y me llama mucho la atención esto porque los que somos cristianos muchas veces estamos o dejamos de hacer muchas cosas por temor a que Dios me castigue, por temor a que Dios se enoje conmigo. Y muchos de nuestro sentir, ¿verdad? En nuestro corazón es: no, yo no lo hago porque si no Dios se va a enojar. Yo no lo hago porque si no el pastor se va a enojar, ¿verdad? Y muchas de las cosas que hemos dejado de hacer usted y yo, hermanos, más que por amor a Dios, es por el qué dirán. Por el qué van a pensar los demás, el que Dios me va a castigar, el que Dios no me va a bendecir. Y por eso es que batallamos mucho en nuestra vida como cristianos, porque vivimos, ¿verdad?, de esta manera, ¿sí? Pero este comentario se hacía: ¿qué pasaría si Dios nos dijera por 5 minutos te voy a permitir que hagas lo que tú quieres? ¿Qué pasaría? Y esta persona decía: esa es la verdadera persona que eres tú. Amén. ¿Sí está conmigo? Si Dios nos permitiera 5 minutos de hacer lo que usted y yo quisiéramos hacer, muchos dicen: wow, 5 minutos, ¿qué haría? Bueno, pues esos 5 minutos definen quién eres tú. Amén. Y es importante que usted y yo podamos tomar atención en esto, nuestros pensamientos, hermanos. Dice aquí Proverbios: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. O sea, como piensas y como sientes es como realmente eres. Amén. Muchas veces podríamos hablar cosas que aparentemente, ¿verdad?, son buenas, pero Dios conoce la intención de nuestro corazón, y lo que hay en nuestro corazón es lo que tarde o temprano usted y yo vamos a mostrar que somos. A lo largo del tiempo del cristianismo, ¿verdad?, bíblico, y ahora en nuestros tiempos ha habido gente, ¿verdad?, que tiene una apariencia, pero que su corazón, ¿verdad?, dicta otra cosa. Los motivos en su corazón son distintos. Un ejemplo rápido, bueno, siempre ponemos este ejemplo: Judas. ¿Se acuerda? Judas estuvo a un lado del maestro, fue enseñado por el maestro, y aquí hay una enseñanza: puedes tener el mejor pastor del mundo, ¿sí? Puedes tener el mejor predicador del mundo y aún así ser un Judas. Yo he escuchado esa frase, no sé si usted la ha escuchado también, ¿sí? Ahorita se me vino a la cabeza. Y mire, Judas tuvo el mejor pastor, el mejor maestro, el mejor de los mejores, a Jesús mismo. Y mire, él realmente se mostró como era, lo que había en su corazón, a tal grado que Jesús le dice: lo que vas a hacer, hazlo ya, amigo, ¿sí? Vea, Judas demostró lo que realmente. Entonces, el que usted y yo estemos aquí constantemente no dicta, hermanos, no quiere decir que somos cristianos genuinos. Lo que hay en nuestro corazón es lo que dicta quiénes somos usted y yo. Por eso es que Dios está interesado en morar en nuestro corazón. Amén. Porque si Dios mora en nuestro corazón, entonces dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas, el pecado, las cosas, ¿verdad?, de la carne pasaron, quedaron atrás. He aquí, todas son hechas nuevas. Por eso Dios está interesado en llegar a nuestro corazón. No es adquirir una religión más, es dejar que Dios tome control de mi corazón por completo, y a su vez que mis pensamientos sean ordenados por el Espíritu Santo de Dios. Cuando eso sucede, entonces usted y yo comenzamos a mostrar verdaderamente quiénes somos usted y yo. Ahí en Mateo capítulo 15, vaya conmigo, vamos a leer muchos versículos en esta noche. Mateo capítulo 15, Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículo 19. Gloria a Dios. Dice así la Escritura: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar
no contamina al hombre. Aquí, ¿verdad? Comenzaron a juzgar y a criticar, ¿verdad? A señalar a los discípulos de Jesús porque comían con las manos sin lavarse. Y entonces, ¿verdad? Bueno, los hombres de la ley, los celosos de la ley, buscaban cualquier pretexto para acusarles, ¿sí? Y entonces, ¿verdad? Les acusaron de que no se lavaban las manos antes de comer, ¿verdad? Y entonces Jesús les dijo, bueno, ok, bueno, no justificaba que no se habían lavado las manos, ¿verdad? Pero Jesús, conociendo la intención del corazón, porque la pregunta no fue tanto, ¿verdad?, porque se hayan lavado las manos o no, sino que había una intención de malicia en el corazón de estos hombres. Y entonces Jesús les dice ahí, ¿verdad? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Y dice, esas cosas son las que contaminan al hombre, no el que coma sin lavarse las manos. No quiere decir que usted y yo no nos vamos a lavar las manos. Amén. Habla de la intención del corazón, el pensamiento que hay dentro de nosotros, hermanos. De ahí es ese pensamiento, esa intención del corazón es la que produce problemas muchas veces en nuestras vidas. Y la mayor parte de los conflictos o problemas que tenemos es precisamente, ¿verdad?, provocados por nosotros mismos, por esos deseos, por esos malos pensamientos, ¿verdad? Porque de ahí del corazón salen los malos pensamientos y esto se manifiesta a través del cuerpo, ¿sí? En lo que hacemos. Es importante tomar atención en esto. Mire, sabe que muchas veces hacemos cosas creyendo que nadie lo vio, que nadie lo sabe. Yo lo pienso. Si estoy pensando, esa persona así, así, o fulano de tal, así, así, y creo que nadie lo sabe. Pero mire, Dios es omnisciente. Amén. Dios es omnisciente. Esta palabra la estaban viendo nuestros chicos en primero, y uno de ellos decía, ¿qué es omnisciente? Y omnisciente es que Dios todo lo sabe. Amén. Todo lo conoce. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios es omnisciente, hermanos. Él lo sabe, Él conoce todo lo que usted y yo pensamos. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Dice, ¿quién lo conocerá? Pero el versículo 10 dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Vea cómo dice el verso 10, yo Jehová, que escudriño la mente, o sea, que sabe lo que pensamos. Dios conoce lo que pensamos usted y yo. Cada pensamiento, hermanos, por muy escondido que queramos dejarlo, Dios lo conoce, Dios lo sabe. Amén. Ahora, la intención en esta noche no es que usted y yo salgamos derrotados diciendo, sí, he sido un mal pensado, he sido un pecador. No. Yo creo que todos en alguna ocasión hemos tenido malos pensamientos, pero el deseo del corazón de Dios es que en esta noche usted y yo salgamos renovados. Amén. Voltea con tu vecino y dile que salgamos renovados en esta noche. Gloria a Dios. Y mire, Dios aquí nos muestra el por qué pecamos. ¿Por qué pecamos? Dice, por el asunto del corazón. Nuestros corazones están inclinados a pecar. Están orillados, ¿verdad?, por la naturaleza pecaminosa. Desde que nacimos estamos orillados a cometer pecado delante de Dios, ¿sí? Es fácil, hermanos, pues a lo mejor ahora usted y yo recibimos a Jesús, y en esa medida en la cual estamos caminando cerca de Dios, muchas veces cometemos o caemos en el error de caer en la rutina. Caemos en la rutina y esa rutina nos aleja cada día más y más y más y más de Dios, ¿sí? Y comenzamos a tener pensamientos que no son correctos, ¿sí? Y aunque estamos en Cristo, hermanos, cuando nuestro espíritu no se alimenta, cuando usted y yo estamos débiles en nuestro espíritu, hermanos, somos, escúcheme bien, somos dados a poder pecar. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza. Vuelvo a repetirlo, por eso es que Dios quiere gobernar nuestro corazón por completo. Lo hemos venido hablando y lo hemos venido diciendo, ¿verdad? Esta pandemia hizo que mucha gente retrocediera, hizo que mucha gente se viniera abajo.
Sí, muchos hermanos, hermanas que estaban fervientes anteriormente por escuchar otras predicaciones, por escuchar, ¿verdad? Otras doctrinas, o por dejar de escuchar la palabra del Señor, o por dejar de escudriñar la palabra del Señor. Mire, comenzaron a tener pensamientos que no eran correctos y el enemigo sacó ventaja de esto. Es peligroso esto, hermanos. Por eso es urgente que usted y yo podamos meternos a escudriñar la palabra del Señor constantemente. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Sí. Podemos ceder ante la tentación y nos puede pasar lo que decíamos el día domingo, ¿verdad? A acelerar el proceso y fallar delante de Dios. Primera de Crónicas, capítulo 28, verso 9. Este es un versículo muy bonito, me gusta mucho y yo creo que es una enseñanza para cada uno de nosotros, para los niños, para los jóvenes. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios? Dice así la escritura, son palabras de David a su hijo Salomón, y dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque, vea lo que dice, porque Jehová, ¿qué? Escudriña los corazones de todos. ¿Y qué sigue, hermanos? Y entiende todo intento de los pensamientos. Vea, ese es el Dios que tenemos usted y yo. Él conoce, ¿verdad?, el corazón. Él escudriña los corazones, dice, y entiende todo intento de los pensamientos. Muchos de nosotros solemos decir, ¿verdad?, es que no era mi intención. Pero Dios dice que Él mira, ¿verdad?, todo intento, entiende todo intento, del pensamiento. Sigue la lectura, dice: si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Pero vea, Él entiende todo intento del pensamiento del corazón, hermanos. ¿Sí? Ahora vaya conmigo a Proverbios, capítulo 6, versículo 16. Gloria a Dios. A ver quién llega primero. Proverbios 6, 16. Gloria a Dios. Dice así la escritura. Vamos a leer hasta el versículo 17, por favor. Hasta el 19. Dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Escuche: el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre los hermanos. Dice: 6 cosas aborrece y aún 7 abomina su alma. Y dentro de estas 7 cosas, hermanos, está el corazón que maquina pensamientos incorrectos, aquel que maquina pensamientos inicuos. ¿Sí? Esto es algo que Dios aborrece. Y maquinar es tramar. ¿Sí? Dice el versículo 18: el que maquina pensamientos inicuos, o sea, el que trama algo en oculto. A eso se refiere. El que trama algo en oculto. Dijimos que todo lo que se hace en oculto es porque no está bien hecho. De lo contrario, no tendríamos por qué escondernos, no tendríamos por qué ocultarlo. Y tarde o temprano todo sale a la luz. Amén. Pero mire, el corazón que maquina pensamientos, que trama pensamientos que no traen bendición, pensamientos que solamente, ¿verdad?, buscan hacer lo malo, o que buscan solamente sacar un beneficio propio. ¿Sí? Esto es algo que Dios aborrece, hermanos. No es correcto, no es correcto. Y mire, en Efesios capítulo 2, vaya conmigo ahí, por favor. Le dije que íbamos a ver muchos versículos. ¿Da gloria a Dios en esta noche? Efesios capítulo 2, verso 2, por favor. Aleluya. Efesios 2, y voy a leer desde el 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, escuche, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos. ¿Cuándo? En otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los, ¿qué dice? Pensamientos. Haciendo el deseo de la carne y de los pensamientos, dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Escuche, por gracia sois salvos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Por gracia. Pero vea, nosotros antes hacíamos la voluntad de la carne y de nuestros pensamientos. Amén. Lo que nuestros pensamientos tramaban, hermanos. Ahora, ¿cómo podemos manejar esos pensamientos que vienen a nuestra mente? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que estar alertas. Es necesario, ¿verdad?, vigilar. Es necesario guardar nuestros pensamientos. Y esos pensamientos, ¿verdad?, es importante que usted y yo podamos llevarlos a la obediencia a Cristo. Tengo muchísimo que hablar y voy a saltarme algunas cosas porque quiero ir en concreto a lo que tenemos que hacer. Amén. Podríamos hablar de que si recibimos un pensamiento, ¿verdad?, lo que produce ese pensamiento. Bueno, usted y yo sabemos que un pensamiento que no es correcto nos va a llevar a pecar. Entonces quiero resumir esta parte. Podemos ver algunos ejemplos de hombres y mujeres que tuvieron pensamientos que no eran correctos. Amén. Pero solamente vamos a ver uno que ya lo vimos el día domingo. Y vaya conmigo a Génesis capítulo 3 verso 1. Génesis 3, 1. Lo leímos el día domingo. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Esto hablamos el domingo, ¿se acuerda? Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y mire, dijimos, y lo vuelvo a repetir, el enemigo comenzó a estimular la mente de Eva. Comenzó a trabajar ahí en los pensamientos de Eva, ¿sí? Con una pregunta, vea, qué astucia. Con una pregunta. Y muchos cristianos están turbados en sus pensamientos por preguntas, por dudas, ¿sí? Y el enemigo comienza a meterse astutamente, ¿sí? Y de repente, ¿verdad?, son dudas que a lo mejor no deberían ni por qué haber en nuestro corazón. Pero mire, el enemigo trabaja astutamente. ¿Por qué no te habrá saludado la hermana? ¿Por qué no te saludó el hermano? O sea, ahí está el pensamiento. ¿Te diste cuenta? No te saludó. Y te vio, sí, te vio, pero no te quiso saludar. Y mire, comienzan pensamientos que no son correctos, ¿sí?, en nuestra mente. ¿Está de acuerdo? Y mire, Eva comenzó a dudar, ¿verdad? Y nosotros comenzamos a darle entrada a ese pensamiento, ¿verdad? Vea, el pensamiento está en nuestra mente. ¿Por qué no te habrá saludado? No, seguro está enojada contigo la hermana o el hermano, ¿verdad? Está enojado contigo. Sí, seguro. Y mire, comenzamos a darle crédito, y entonces decimos, pues que va, ¿verdad? Pues yo tampoco le hablo. Y mire, comenzamos a tramar en nuestro corazón algo que no sabemos. Algo que no sabemos ni qué está sucediendo, qué está pasando. Y el diablo con astucia comienza ahí a meter duda. Hermanos, déjeme decirle que el modo de actuar de la serpiente con Eva no ha cambiado en nuestros tiempos. Él sigue actuando de la misma manera, con astucia. Amén. Con astucia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque Dios es poderoso. No porque el diablo actúe con astucia. No, porque Dios es poderoso. Amén, hermanos. Y vea, sigue trabajando así.
Ahí en San Juan capítulo 8 verso 44 dice la escritura, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Vea, no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Padre de mentira. Y si podemos ver ahí en Génesis, en el versículo 4 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Comenzó a entablar una comunicación, una conversación, ¿verdad?, con la serpiente, Eva. Y la serpiente con Eva, ¿sí? Y le engañó, le dijo: no vas a morir, no hay ningún problema, come del fruto. El día domingo dijimos: ¿qué de malo tenía que Eva deseara sabiduría? Todos deseamos tener sabiduría, pero cuando se hacen los medios incorrectos, entonces violamos la regla de Dios. Amén. Fue lo que enseñamos el domingo. Y vea, una vez que el enemigo ha ganado ventaja en nuestros pensamientos, vamos a ser presa fácil y vamos a romper, hermanos, ¿verdad?, los mandamientos de Dios. Y esto es terrible. Amén. ¿Está conmigo en esta noche? Mire, los pensamientos expresan lo que realmente hay en el corazón. En Mateo capítulo 6 versículo 21 la Biblia dice: porque donde esté vuestro tesoro, ahí está, ¿qué? Vuestro corazón. Amén. Entonces los pensamientos nos llevan a actuar según lo que deseamos. Escúcheme bien. Nuestros pensamientos nos llevan a actuar según lo que deseamos, ¿sí? Lo que hay en nuestro corazón, comenzamos a cavilar, comenzamos a tramar, ¿verdad? Hasta que, decíamos el día domingo, hasta que lo logramos. Y no me importa lo que los demás digan, y no importa, es más, lo que Dios mismo diga, voy a lograr alcanzar lo que me he propuesto. Y comenzamos, ¿verdad?, a hacer este tipo de cosas que no son correctas, hermanos, ¿sí? Entonces necesitamos tomar atención en esto. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ahora, ¿cómo podemos guardar nuestros pensamientos? En Efesios capítulo 6 versículo 10, vaya conmigo. Efesios capítulo 6 verso 10. Aquí nos habla de la armadura de Dios. Lo hemos leído muchas veces, ¿verdad? Usted y yo hemos escuchado muchas pláticas, muchas predicaciones en relación a esto. Y vea, Efesios capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 10. Dice así la escritura. ¿Sí lo tiene? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lea conmigo ese versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Otra vez, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hago una pausa aquí. Hermano, hermana, jamás vamos a poder lograr algo en nuestras propias fuerzas. Escúcheme bien, por favor. ¿Sí? Sí, Dios nos ha dado mucha sabiduría como humanos, como hombres. Nos ha dado muchas fuerzas y habilidades para hacer muchas cosas. Pero Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque muchas veces decimos: no, cuando yo me lo proponga lo voy a lograr. Voy a dejar este vicio, voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer esto más, ¿verdad? Y si viene el pensamiento: no, ese pensamiento no puede contra mí. Hermano, hermana, si no estamos agarrados de Dios, si no estamos fortalecidos en Cristo, como decíamos el domingo, bajo la cobertura de Cristo, hermanos, vamos a ceder ante la tentación. Vamos a fracasar. ¿Sí? No podemos hacer nada. Por eso quise hacer una pausa aquí. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en quién, hermanos? En el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Es la única manera en la cual vamos a tener victoria. Esto aplica para todos. Amén. No diga, por favor, esa predicación me la está echando a mí. No, es para todos, porque todos tenemos malos pensamientos. Amén. Y aquel que diga me la está echando a mí, es porque tiene un mal pensamiento. Entonces sí es para usted. Es para todos, porque siempre va a haber un pensamiento que venga que no es correcto. Y cuando venga ese pensamiento, hermanos, si usted y yo no sabemos qué hacer con él, hermanos, vamos a ceder y vamos a pecar delante de Dios. Amén. ¿Cuántos tuvieron un mal pensamiento hoy en este día? A lo mejor por ahí su jefe le gritó y usted tuvo un mal pensamiento de decir: ahorita va a ver.
ahora no lo hago bien. O se le metió un carro por ahí cuando usted venía y usted tuvo un mal pensamiento y dijo, yo también le voy a dar un cerrón. O verdad, su hijo, verdad, no quiso obedecerle y tuvo un mal pensamiento y ahorita vas a ver. Y bueno, o su papá no le dio permiso, su mamá no le dio permiso de algo y tuvo un mal pensamiento. Qué mal padre, qué mala madre, ¿verdad? Y bueno, yo no sé, infinidad de pensamientos que tuvimos en este día. ¿Verdad que la palabra es para todos? Amén. Bendito el nombre del Señor, porque Él es bueno con nosotros y sabe de lo que tenemos necesidad. Amén, hermanos. Vea, seguimos. Por lo demás, hermanos, fortaleciéndose en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hago otra pausa por ahí. ¿Se acuerda qué pasó cuando David quiso enfrentar a Goliat y Saúl le puso su armadura? Tambaleaba y se movía el pobrecito David. Era menudito, ¿verdad? Era pequeñito, era un joven. Y le pusieron una armadura de un hombre que medía casi 2 metros. Saúl, un rey que medía casi 2 metros. Imagínense, le pusieron la armadura, pues no podía ni moverse. Y hago otro paréntesis aquí, hermanos. Si buscamos por nuestros propios medios ponernos una protección, una armadura, no vamos a poder ni caminar. No vamos a avanzar ni siquiera 5 pasos. Dice aquí, ponernos, dice, vestíos de toda la armadura. ¿De quién? De Dios. ¿Qué fue lo que hizo David? Se quitó esa armadura, ¿verdad? Se la quitó y entonces agarró su morralito con sus piedras de río, agarró la onda, ¿se acuerda? Y dijo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo traigo la armadura de Dios. Amén. Bueno, no le dijo así, dice, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Estoy parafraseando. Prácticamente le digo, yo vengo con la armadura de Dios. Tú vienes con toda esa armadura de gigante, vienes con toda esa armadura, ¿verdad? Que te cataloga como un guerrero, pero ¿sabes qué? Yo vengo con la armadura de Dios. Y ¿sabes? Hoy Dios te va a entregar en mis manos. ¡Wow! Qué valentía de David. Y vea, hermanos, para poder guardar nuestros pensamientos, tenemos, hermanos, que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza y ponernos la armadura de Dios. Fortalecernos con la armadura de Dios. Vea para qué. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Dónde vienen las acechanzas del diablo? En nuestros pensamientos, en nuestra mente. ¿Se da cuenta? Ahí vienen, ¡pum!, los bombardeos del diablo, ¡pum!, constantemente. Seguimos el verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay un orden aquí, el domingo lo tocábamos, hay un orden del diablo. El diablo está bien ordenado y dijimos que él no conoce nuestros pensamientos. Él no los conoce. Entonces, ¿cómo bombardea mis pensamientos? Lo dijimos el domingo, ¿se acuerda? Entonces, ¿cómo lo sabe? Cuando usted y yo, hermanos, por nuestros actos, por lo que hacemos, ¿verdad?, le damos a conocer al diablo que ese es mi deseo. Y entonces él comienza a poner esos pensamientos en nosotros, esa tentación en nosotros, ¿sí? Por eso es importante tomar en cuenta esto. Dice, seguimos el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Ha hecho resistencia de algo? ¿Qué le da esa idea de resistir? Si ponemos a 2 personas aquí, empujando una hacia un lado y la otra hacia el otro, podemos encontrar una resistencia ahí, ¿sí? Resistir. El enemigo va a empujarnos, pero nosotros vamos contracorriente. Por eso el mundo, ¿verdad?, no nos ve con buenos ojos, ¿sí? No le simpatizamos al mundo, ¿sí? Porque vamos contracorriente. Dice resistir, hacer fuerza. De eso habla resistir, hacer fuerza, hermanos. Usted y yo tenemos que hacer fuerza, ¿verdad? Porque el reino de los cielos sufre violencia y solo los que hacen fuerza, solo los que resisten, hermanos, van a poder entrar en el reino de los cielos. Glorioso el nombre de Jesús, ¿sí? Dice, estad pues firmes. Dice, y para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, ¿qué dice? Estar firmes. Verso 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza
de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los que tienen malos pensamientos también, por todos los santos, amén, por todos los que están batallando también ahí. Tomad el yelmo de la salvación, ese yelmo que protegía la cabeza, ¿sí? Si el guerrero tenía desprotegida la cabeza, hermanos, una vez que recibía el golpe en la cabeza, era pues de muerte ese golpe. ¿Dónde le pegó David a Goliat? En la cabeza, ¿sí? Y mire que tenía su protección. Entre ceja, oreja y sien, dicen, ¿verdad? No, le dio en la frente, ¿sí? Debemos de tomar ese yelmo de la salvación, hermanos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? La cabeza, hermanos, es una parte fundamental, ¿verdad? Y la Biblia lo enseña así, ¿sí? Si hieres la cabeza, todo lo demás se dispersa. Amén. Entonces, hermanos, la cabeza es la que manda el cuerpo, ¿sí? Y así mismo la cabeza es el asiento de nuestra mente, ¿sí? Si usted y yo abrimos nuestro corazón, nuestra mente a doctrinas que no son correctas, hermanos, vamos a perecer. Si usted y yo abrimos nuestra mente y nuestro corazón a pensamientos que no son correctos, vamos a morir, hermanos. Por eso es importante tomar el yelmo de la salvación y el escudo de la fe. ¿Cuál es el escudo de la fe? Según ahí. Amén. La palabra de Dios. Amén. Vea, van de la mano. Toda la armadura, claro. Pero el yelmo de la salvación y el escudo de la fe, hermanos, ve ahí versículo 17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esta espada, hermanos, nos va a defender y va a cubrir nuestros pensamientos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cómo guardar nuestros pensamientos de pecado? ¿Cómo quitar esos malos pensamientos? Guardando la palabra de Dios. Amén, hermanos. Bendito el nombre de Jesús. Dios es grandioso. Número 2, ¿cómo podemos guardar nuestros pensamientos? Teniendo al Espíritu Santo de Dios en nosotros. Esta parte es importante, hermanos. El Espíritu Santo. Jesús dijo: no os dejaré huérfanos, dejaré con vosotros al Consolador, el Espíritu Santo, el cual os recordará todas las cosas que yo os he hablado. Hermanos, cuando usted y yo cometemos falta delante de Dios, contristamos al Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Él se contrista, hermanos, ¿sí? Hace algunos años una hermana puso este ejemplo. Pasó a 3 personas, ¿verdad? Y saludó solamente a las 2 que estaban en la orilla, y al que estaba en medio no, ¿verdad? Y entonces decía a la congregación: ¿cómo creen que se haya sentido la persona que está en medio, que no la saludaron, cuando tenía 2 aquí al lado, ¿verdad? Saludó a uno, saludó al otro, pero el que estaba en medio no lo saludó, ¿sí? Y muchas veces, ¿verdad?, pasamos por alto al Espíritu Santo que está en nosotros. Y el Espíritu Santo se contrista cuando usted y yo, hermanos, no escuchamos su voz. Y ahí estamos, yo le dije, están los pensamientos, estamos peleando, ¿verdad? Y bueno, en las caricaturas lo ponen así, ¿verdad? Ponen un diablito por aquí y un angelito por acá. Sí lo ha visto, ¿verdad? Lo hemos visto en las caricaturas, ¿verdad? Y ponen así. Bueno, es lo que pasa dentro de nosotros, ¿sí? Es lo que sucede dentro de nosotros. Por un lado está la carne, ¿sí? La carne, nuestro yo de pecado, que dice: hazlo. Si lo quieres, hazlo. Acuérdate lo que dice la palabra de Dios: Él te ha hecho libre, hazlo. Y entonces el Espíritu Santo de Dios dice: no, sí te ha hecho libre, pero no uséis esa libertad como pretexto, ¿sí? No, honra a Dios. No, eso no es bueno, eso no es correcto. Y tenemos una lucha dentro de nosotros. ¿A cuántos les ha pasado esto? Y si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, vamos a tener victoria.
vamos a levantar un estandarte. Me gusta mucho esto porque en las guerras, ¿verdad? Antiguas, en los tiempos bíblicos, en los tiempos, ¿verdad?, de la Edad Media y todo esto, ¿verdad? ¿Se acuerda cómo peleaban con ejércitos, la caballería y espadas y bueno, y cuando obtenían la victoria levantaban un estandarte y lo clavaban en señal de victoria? Hermanos, cuando usted y yo tenemos victoria, se levanta Jehová Nisi, nuestro estandarte. Amén. Él es nuestro estandarte. Pero tenemos que dejarnos ser llenos del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo sea quien gobierne nuestro corazón, hermanos. Él nos va a dar fuerza para seguir adelante. Él nos va a dar fuerza para seguir adelante. Él es quien va a conducirnos, quien nos va a recordar su palabra constantemente. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Mire, ahí en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4, anótelo solamente. Evangelio según San Mateo en el capítulo 4. Y usted y yo podemos leer en casa todo el capítulo 4. Pero mire, ahí del versículo 1 al versículo 11 dice el 1: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Vea, decimos, wow, ¿cómo que el Espíritu lo llevó para ser tentado? Sí, el Espíritu de Dios nos da fortaleza. Dijimos el domingo que muchas veces, ¿verdad?, esos tiempos hacen que usted y yo podamos madurar. Amén, ¿se acuerda? Podamos madurar. Y mire, fue llevado por el Espíritu, ¿verdad?, el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Y usted y yo sabemos qué fue lo que sucedió ahí. Sí, sabemos lo que sucedió ahí. Y quiero decirle, hermano, que va a haber tentaciones. Voltea con tu vecino y dile: va a haber tentaciones. La oración que hacemos, Señor, dentro del Salmo, ¿verdad?, que decimos: y no nos dejes caer en tentación. Vea, no nos dejes caer. Mas no dice, Señor, que no tengamos tentaciones. ¿Sí está conmigo? Va a haber tentaciones. Va a haber nuestra oración: Señor, que no tenga tentaciones en este día, por favor, Señor, que no tenga tentaciones en este día. Es una oración que no está bien dicha, porque vamos a tener tentaciones. Más bien tenemos que decir: Señor, que las tentaciones que se presenten hoy, tú me des la fuerza y la fortaleza para poder salir triunfante y victorioso. Amén. Porque seguro que va a haber tentaciones, hermanos. Aquel cristiano al que le dijeron: no, ven a Cristo y se van a acabar tus tentaciones, le mintieron. Déjeme decirle que a lo mejor va a tener hasta más tentaciones, porque va a ser probado a ver si su fe, si su fortaleza, si su confianza en Dios está bien cimentada. Amén. Y Jesús fue llevado al desierto, y ahí en el desierto fue probado, fue tentado por el diablo, ¿verdad? Y bueno, conocemos qué fue lo que sucedió. ¿Quieren leerlo conmigo? Vamos a leerlo. Dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Aquí me habla de una comunión con Dios, ¿verdad? Una relación con su Padre. Jesús mismo lo dijo: no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Dice que tuvo hambre. Mire, Jesús tuvo hambre. Y entonces, ¿cómo se enteró el diablo que tuvo hambre? No sé, a lo mejor por ahí se oyó un ruido extraño que de repente se oye con nosotros, ¿no? Esos ruidos traicioneros, ¿verdad? Que más cuando estamos platicando con una persona y de repente, y nosotros hablamos más fuerte para que se calme. Bueno, algo así sucede. ¿A cuántos les ha pasado? Amén. Ok. Dice que tuvo hambre. Dice el versículo 3: y vino a él, ¿quién? Vea cómo lo nombra ahí: el tentador. El tentador. ¿Sí? Y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Qué ricos panes yo creo que comían en el tiempo de Jesús. De verdad, yo quisiera imaginarme, ¿verdad?, qué rico pan comían. ¿Sí? Y dice: di a estas piedras que se conviertan en pan. Y entonces, hermanos, Jesús, lleno del Espíritu Santo, Jesús lleno, fortalecido del Espíritu, dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Híjole, dijo el diablo: chispas, ¿verdad? 1-0 a favor de Cristo. Amén. Entonces el diablo
Pidió la revancha, le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Yo creo que Jesús lo volteó a ver y dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Amén. No tentarás al Señor tu Dios. Híjole, 2-0. Y el diablo dijo: bueno, la tercera es la vencida. ¿Sí? Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: vea cómo lo que estamos viendo ahorita vamos. Todo esto te daré si postrado me adorares. Imagínense, le mostró todos los reinos del mundo, todo lo más hermoso, todas las riquezas, todo lo mejor de lo mejor. Le mostró. ¿Dónde comienza a trabajar el diablo? Aquí en los pensamientos, ¿sí? Y Jesús, otra vez lleno del Espíritu, dijo: ¿sabes qué? Vete de mí, vete, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Quieres otra o ya? No, ya estuvo. Vámonos. Se fue. Lo dejó en paz. Dice el versículo 11: el diablo entonces le dejó. Y vea, y aquí vinieron ángeles y le servían. Gloria a Dios. Nuestro Dios todopoderoso, hermanos. Este Jesús del cual estamos hablando es el mismo Jesús que habita en tu corazón y en mi corazón. ¿Cuántos creen eso? Es el mismo Jesús que tuvo victoria en el desierto venciendo a la tentación. Es el mismo Jesús que nos da victoria a ti y a mí para vencer todo pensamiento y toda tentación en el nombre de Cristo. Amén, hermanos. ¿Cómo puedo vencer esos pensamientos? Siendo lleno del Espíritu Santo de Dios. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Entonces Satanás tentó a Jesús, pero mire, Jesús nunca pecó. Sí. Y le hablaba ahí verdades a medias, que esas verdades a medias son mentiras, ¿sí? Y Jesús le respondió con la palabra. Lo dijimos el domingo, lo vuelvo a mencionar. De repente utilizamos versículos que están fuera del contexto totalmente para querer, ¿verdad?, hacer las cosas bien. Recuerda que muchas veces lo que le dijo el diablo a Eva, y aquí lo quiso utilizar con el Señor. Le mostró a Eva la belleza del árbol, lo suculento de la fruta, y a Jesús le mostró los reinos, lo suculento del mundo, ¿sí?, lo mejor del mundo. Pero Jesús, hermanos, venció a Satanás, ¿verdad?, en esa tentación. ¿Cuántos hablan en el nombre del Señor? Y muchas veces el diablo dice: bueno, ¿tú quieres ser santo? Le dijo a Eva: ¿tú quieres ser como Dios? ¿Tú quieres alcanzar la sabiduría? Mira, haz esto. Y decimos: sí, yo quiero ser santo, quiero alcanzar la sabiduría. Y tomamos versículos de la Biblia fuera de contexto, y lo que hace el enemigo es desviarnos de cumplir la voluntad de Dios. Inicia por un pensamiento. Estoy de la mano con lo que hablamos el domingo. Amén. Pero inicia por un pensamiento, hermanos. Y si usted y yo no tenemos cuidado de desechar ese pensamiento y llevarlo a la obediencia de la palabra, entonces, hermanos, vamos a ceder. Entonces tenemos, hermanos, que entender esto. Amén. ¿Cómo vamos a rechazar esos malos pensamientos, hermanos? Teniendo al Espíritu Santo de Dios. Amén. Poniéndonos la armadura. Amén. Teniendo esa armadura. De esa manera, ¿verdad? Poniéndonos la armadura y teniendo el Espíritu Santo de Dios, podemos vencer en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Número 3, y por último, para poder terminar en esta noche: guardando su palabra, tomando su palabra. Yo creo que esto, bueno, es importante. Normalmente lo compartimos desde este lugar. Usted podrá decir: bueno, hermano, quiero hacerle una pregunta. ¿Por qué normalmente las predicaciones que dan son un poquito así medio fuertes, Hermanos, porque estamos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos. Y de verdad yo espero que aunque sea una palabra que Dios hable a nuestro corazón, pueda transformar por completo nuestra vida. Amén. Que yo no sé si
sin poder decirlo, pero que nos pase como la mujer que tenía flujo de sangre y que había intentado por todos los medios, ¿verdad?, poder recibir la sanidad. Dijo ella: si tan solo tocar el borde de su manto, va a haber un cambio en mí. Hermanos, si tan solo una palabra, hermanos, toca nuestro corazón, vamos a tener un cambio. Estamos en los últimos tiempos y por eso la palabra de Dios es para hacernos hacer conciencia de que tenemos que meternos con Él. No es para desanimarnos y que usted se vaya desanimado y que diga: pues es que nunca nos dan una palabra de ánimo. Hermanos, aquí está la palabra de ánimo. Y el ánimo que debe de motivar nuestro corazón es el saber que Jesús viene pronto por su iglesia. Y que usted y yo tenemos que meternos, hermanos, por completo, que nuestros pensamientos puedan agradar a Dios. Amén. Imagínense si Dios viene y nos agarra con un pensamiento negativo, poniéndolo en práctica, llevándolo a cabo, hermanos, en vano todo el tiempo, en vano todo el tiempo. Entonces, por eso es importante que usted y yo tomemos la palabra del Señor. ¿Da gloria a Dios? Le hago una pregunta: ¿ama la palabra? ¿Amamos la palabra? No sé, de repente, ¿verdad? Si usted tiene a sus hijos jóvenes, bueno, si le pregunta a los niños chiquitos siempre van a decir que sí. Si usted le pregunta a un niño chiquito: oye, ¿amas a tu papá y a tu mamá? Claro que sí, es lo máximo. Pero si le pregunta a un adolescente o a un joven, ya lo piensan más. Como que lo piensan más porque, bueno, pues comienza a haber más conflictos, ¿no? Comienza a haber más conflictos en la vida de los jóvenes, ¿no? Entonces usted le pregunta a un joven: oye, ¿amas a tu mamá? ¿Amas a tu papá? Dirán: pues sí, no estoy muy de acuerdo en muchas cosas, pero es mi papá, es mi mamá, lo amo. Yo le digo: ¿ama la palabra? Pues sí, no estoy muy de acuerdo en muchas cosas, pero sé que mi padre es un padre bueno. Amén. Y que nunca jamás va a desear algo malo para nosotros como hijos. Así es de que, ¿qué le parece si voltea arriba y le dice: gracias, papá? Dígale: gracias, papá, porque me das tu palabra y porque me haces saber cuánto me amas. ¿Da gloria a Dios? ¿Da gloria a Dios? Y bueno, es un pequeño comercial para los adolescentes y jóvenes. Les amamos con todo nuestro corazón. Y aunque de repente no nos pongamos de acuerdo, eso no significa que no les amemos. Amén. Y todos los papás decimos amén. Okay. Y todos los adolescentes y jóvenes dicen amén. Ok. Uy, bueno, está bien. Ok, gloria a Dios. Tomemos su palabra. De verdad, me sorprende mucho el Salmo 119. Todo el Salmo 119 habla el salmista de cuán amor tan grande le tiene a la palabra. Sí. Si usted lo puede leer, léalo con calma en casa. Haga, ¿verdad?, ahí un tiempo en su corazón y proponga en su corazón poder leer el Salmo 119. Léalo por favor. Y habla hermoso el salmista de lo que es la palabra para su corazón, de lo bueno que es la palabra, de lo dulce que es la palabra, de el mejor regalo que podemos tener usted y yo, que es la palabra de Dios. Amén. Hermanos, si usted y yo tomamos la palabra, de verdad, hermanos, vamos a tener victoria en Cristo Jesús y vamos a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Jesús mencionó la palabra con el diablo y tuvo victoria. Si usted y yo mencionamos la palabra, hermanos, entonces vamos a tener victoria. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 20, versículo 18. Mire qué bonito dice aquí, Proverbios 20, 18. Si usted lo quiere ahí anotar en su libreta y después hacerlo en grande, haga un cuadro de esto, de verdad es muy bonito. Vea, capítulo 20, versículo 18. Vamos a leerlo despacito para que podamos saborearlo. Amén. ¿Sí está ahí? Vea lo que dice: los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Una vez más, los pensamientos con el consejo se ordenan. Mire, los pensamientos, mire, con el consejo se ordenan. Amén. Los pensamientos. Si yo tengo un mal pensamiento, con el consejo de Dios se ordena. Se ordena. Y con dirección sabia, dice, se hace la guerra.
¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y bueno, hermanos, estamos en la carne, vivimos en la carne, pero el apóstol Pablo decía, ¿verdad? Ahora Cristo vive en mí, ¿sí? Ahora Cristo vive en mí, y aunque estoy en la carne, no, ahora soy guiado por Cristo. Cristo vive en mí. Y había una lucha en el mismo apóstol que decía, ay, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de pecado, de muerte? ¿Por qué? Porque lo que no debo hacer es lo que hago, y lo que quiero hacer no lo hago, porque hay una ley dentro de mí que va en contra de la ley de Dios, ¿sí? Pero dice que entonces él se somete por completo a la voluntad de Dios para que pueda ser victorioso en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Seguro que vamos a tener malos pensamientos, ¿sí? Pero una vez más, el 28 dice, 20:18, los pensamientos con el consejo se ordenan. ¿Cuántos creen esto? Sí, con el consejo se ordena. Ahora vaya conmigo ahí atrás al capítulo 12, verso 5. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Él es digno de gloria. Dice Proverbios capítulo 12, versículo 5: los pensamientos de los justos, ¿qué dice? Son rectitud, mas los consejos de los impíos, engaño. Pero vea, los pensamientos de los justos son rectitud. Los pensamientos de los justos, amén, son rectitud. Entre más conocimiento de Dios tengamos, hermanos, nuestros pensamientos van a ser más santos y agradables a Él. Amén. Por eso es importante conocer la palabra, ¿sí? Entre más conozcamos la palabra, yo voy a tener pensamientos puros, pensamientos santos, ¿sí? Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Y toda vuestra manera de vivir están incluidos los pensamientos. Usted y yo, bueno, en esta noche yo puedo aparentar ser santo delante de usted, pero Dios conoce mis pensamientos y a Dios no lo puedo engañar. Y un día Dios me va a demandar si yo tuve pensamientos no correctos, bueno, a los cuales le di crédito. Quiero explicarlo, porque todos tenemos pensamientos no correctos, ¿sí? Pero ¿qué tenemos que hacer? Es lo que estamos viendo. Vamos a llevarlos cautivos, ponernos la armadura de Dios, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿sí? Ponernos el yelmo de la salvación, ser llenos del Espíritu Santo de Dios y llenarnos de su palabra. Amén. De esa manera usted y yo vamos a ser más que vencedores en Cristo Jesús, ¿sí? El que yo tenga aquí el micrófono ahora no significa que yo no tenga pensamientos malos, que yo dicen, yo he escuchado esto, me lo han dicho muchas veces: hermano, ¿puede hacer una oración por mí? Es que usted está más cerquita de Dios. Pues será porque estoy aquí en la plataforma, a lo mejor, ¿no? Estoy un poco más cerca que usted que está sentado ahí. Pero si se sube conmigo a la plataforma, estamos igual cerquita de Dios. Y si yo me bajo ahí con usted, estamos igual de cerquita de Dios. Amén. Ay, es que cómo me gustaría, ¿verdad?, ser como los hermanos, porque seguro que ellos no tienen conflictos. Seguro que ellos no tienen pensamientos malos. Hermanos, todos tenemos pensamientos que no son correctos. Aquí la diferencia la hacemos usted y yo. Si le damos crédito a los pensamientos, seguro que vamos a caer. Sea el hombre el mejor predicador del mundo, si le da crédito a esos pensamientos, va a caer. Amén. Pero si nos dejamos gobernar por el Espíritu Santo de Dios, ponemos la palabra de Dios en nuestro corazón y la llevamos continuamente a la práctica y nos ponemos la armadura de Dios, hermanos, que venga lo que venga, usted y yo vamos a ser más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Cuántos creen esto? Sí. Proverbios 16, vaya ahora al 16 conmigo, versículo 3. Si quiere leer el libro de Proverbios que habla de la sabiduría, léalo también, de verdad es muy hermoso el libro de Proverbios, toda la escritura, pero el libro de Proverbios de verdad que es hermoso. Proverbios capítulo 16, versículo 3: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Gloria a Dios, qué bonito, ¿ah? Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados.
Gloria a Dios. Vuelvo a repetirlo: entre más conozco a Dios, entre más usted y yo conozcamos a Dios, hermanos, nuestros pensamientos van a ser más justos, más santos. Y aunque venga un mal pensamiento, hermanos, vamos a desecharlo en el nombre de Jesús. Y entonces voy a tener un pensamiento que honre a Dios, que bendiga a Dios. ¿Cómo funciona esto? Usted y yo vamos, haga cuenta que vamos caminando en el andar cristiano y de repente viene un dardo del enemigo, y entonces como que nos detiene un poco. Si estamos sin el Espíritu de Dios, ese pensamiento nos absorbe hacia el lado donde está el diablo, hacia el lado donde está lo malo, y cometemos pecado. Pero si estamos, hermanos, usted y yo firmes en el Espíritu de Dios, mire, usted y yo nos hacemos al lado del Espíritu de Dios, y ahí, cuando estamos llenos del Espíritu de Dios, no hay cabida a ningún pensamiento que deshonre a Dios. Todo pensamiento se tiene que huir, se tiene que ir. Amén. Tiene que huir, porque entonces los pensamientos aquí, llenos del Espíritu Santo de Dios, van a ser pensamientos que glorifiquen a Cristo, que levanten el nombre del Señor en alto. Y esto en todos los aspectos. Estamos teniendo pláticas matrimoniales, ¿verdad?, los días miércoles, y el día de ayer tuvimos una plática emocionante. Si dejamos que Dios controle mis pensamientos, aún en el área matrimonial, voy a honrar a Dios. Voy a honrar a Dios. Si tengo pensamientos y me dejo llenar del Espíritu Santo de Dios, como hijo, aunque no esté muy de acuerdo con mi papá o con mi mamá, como hijo voy a honrar a Dios. Amén. Porque estoy metido, lleno del Espíritu Santo. Esto es interesante, hermano, pero ¿cómo le hago? La verdad, estoy batallando muchísimo. Hermano, hermana, no eres el único que está batallando. Y a lo mejor no es la respuesta que quieres escuchar ahora, de que todos los demás batallan. No, yo quiero saber qué le hago, porque yo estoy batallando. Aquí está, aquí está. Metámonos con Dios, y en esa comunión con Dios, Dios te va a bendecir. ¿Sabes? Dios conoce cuánto batallamos tú y yo todos los días, pero Él es el experimentado en todo, en todo. Por eso Él vino, dejó su trono y vino a este mundo para demostrarnos que si nos metemos con Dios y cumplimos su perfecta voluntad, seremos más que vencedores en Cristo Jesús. Y escúcheme bien, esto lo cumplió Jesús, pero esto se puede cumplir en nosotros, que ni aún la muerte podrá derrotarnos a usted y a mí, hermanos. Somos más que vencedores en Cristo. Amén. ¿Cuántos creen esto? Por último, yo quisiera que podamos leer todos juntos Isaías 26:3. Y aquí quisiera pedirle que podamos ponernos de pie, por favor. Vamos a terminar en esta noche. Isaías capítulo 26, versículo 3. Yo no sé usted, pero la presencia de Dios está aquí con nosotros en esta noche. Él está con nosotros. Y vuelvo a repetirlo, esta plática no es para que usted y yo nos vayamos derrotados, no. Esta plática es para que usted y yo ahora en esta noche nos dejemos abrazar por Dios y podamos saber que, hermanos, que si estamos con Él, hermano, lo que venga, podemos enfrentarlo de manera correcta. Capítulo 26, versículo 3. ¿Lo tiene? Léalo conmigo, por favor. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Una vez más, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Padre, que tu paz en esta noche sea en nuestro corazón. Oh, aleluya. Levanta tu mano, no le pidas nada ahora, no le pidas nada ahora, y deja que Dios te bendiga, deja que Dios te llene ahora. Dile: Señor, gracias. Yo sé que tú guardas mi pensamiento, yo sé que tú guardas mi vida. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Te voy a pedir que por un momento solamente levantes tu mano, no le digas nada, y déjate ahora envolver por su presencia. Con tu mano en alto tú vas a sentir que Dios te abraza ahora. Él está aquí. Dios es espíritu, no lo podemos ver, pero lo podemos sentir. Así como el aire rico que pega en nuestro rostro, así Dios está aquí paseándose en esta noche. Dios te entiende perfectamente. Dios
Dios sabe cuánto has batallado con esos pensamientos. Dios te entiende perfectamente. Escúchame bien, no eres el peor. No, ese pensamiento tampoco proviene de Dios. Sí, nos hemos equivocado, sí hemos fallado, pero mira, Dios en su misericordia y en su gracia hoy nos dice que somos sus hijos amados, que somos sus hijos amados. Gracias Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias, Padre, por tu presencia en esta noche. Gracias, Señor, por lo que tú traes a nuestros corazones. Gracias por cada uno de mis hermanos y mis hermanas que dispusieron este tiempo para poder estar aquí, Señor. Padre, deseamos tu presencia. Por eso estamos aquí. Deseamos tu presencia, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dale gracias, dale gracias, dale gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito tu nombre. Aleluya. Vamos a entonar este canto que tiene muchísimos años y que nos lleva precisamente, ¿verdad? Es un anhelo del corazón del escritor para que Dios pueda transformar por completo. Dice así: renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Una vez más dile: renuévame. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Ya no quiero ser igual. Renuévame, renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón y pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Porque todo lo que hay, dile, dentro de mí. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Dile con tu mano en alto: necesito más de ti. Necesito más de ti. Una vez más, dile fuerte: yo necesito más de ti. Muchas gracias, Señor, te damos en esta noche. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Levante su mano y dígale: gracias, Cristo. Gracias te damos en esta noche con todo nuestro corazón. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, Señor. Que tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y como leímos aquí, tú guardarás en completa paz, Señor. Esa paz, Padre, que solamente tú puedes dar. Te damos gracias. Gracias que tú estés en nuestros pensamientos, que nuestros pensamientos en todo tiempo te honren a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Amén. Denle un fuerte aplauso a Jesús en esta noche.